Hola a todos, acabo de grabar un vídeo sobre el año 1914 y sobre esa base quiero aprovechar entonces de mencionar las supuestas profecías fallidas que han hecho los testigos de Jehová anunciando el Armagedón y nunca llegó, el fin del mundo. Falsedad de los apóstatas que sirve de alimento para los evangélicos. Entonces yo aquí a los evangélicos aprovecho de mencionarles la verdad para que aprendan y después hagan un estudio serio. Piensen en esto. Si el hermano Russell dijo en 1876 que para 1914 Jesucristo sería coronado como rey y recién empezaría a gobernar aquí la tierra en medio de sus enemigos. Si Russell en 1876 por la Biblia comprendía que 1914 era un año importante en el sentido que ya he dicho, ¿cómo pudo haber anunciado el fin del mundo para el año 1874, 1878 y 1881? Si a la vez esperaba que recién en 1914 Jesucristo gobernara en medio de sus enemigos. ¿No les parece contradictorio? Entonces es muy fácil decir, Russell anunció el fin del mundo en 1874, en 1878 y para 1881 y se equivocó porque no llegó el fin. ¿Cómo pudo haber anunciado el fin para esa fecha? Los mismos apóstatas después dicen que Russell manipuló también la creencia de que en 1914 era el año del reino. ¿Cómo se lo explica un apóstata a ustedes, evangélicos, eso? ¿Cómo le explican a ustedes que un hombre como Russell en 1876 visualizara por la Biblia que 1914 es el año en que Jesucristo comenzaría a reinar en medio de sus enemigos y a la vez pensara que el fin del mundo llegaba antes? Por favor, piensen un poquito. Vean que lo están engañando. ¿Qué hay entonces del año 1914 como tal? ¿Se anunció el fin del mundo? No. Se ha dicho hasta el cansancio que es el fin de los tiempos de los gentiles. Fin del tiempo de los gentiles. Cuando ustedes escuchan la palabra fin, quizás la asocian de inmediato con el fin del mundo. Pero estamos hablando del fin de los tiempos de los gentiles. Eso significa, según Jesucristo, dijo que Jerusalén sería hollada hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Jerusalén es la capital del reino, simboliza el reino. Y el reino de Dios, que fue derribado, perdido en el tiempo de Sedequías, hizo que fuera pisoteado, por así decirlo, por las naciones gentiles que tenían supremacía en el mundo. Hasta que Jesucristo fue coronado en 1914 y se acabó la supremacía de los gentiles. Ahora había un contrapeso, por así decirlo. Jesucristo gobernando en medio de sus enemigos. Así que se acabó el tiempo de los gentiles como supremacía. A ese fin no se refiere, no al fin del mundo. Así que 1914 no es que se haya anunciado el fin del mundo. 1915 tampoco. El hermano Russell hablaba de 1915 como, lógicamente, un año que está después de 1914, ¿cierto? No he descubierto la agua tibia diciendo eso, pero el hermano Russell decía que por la anarquía que ocurriría seguramente en ese periodo de tiempo, posiblemente se desintegrarían, por así decirlo, las instituciones mundanas. Las instituciones mundanas, no el fin del mundo. 1915. 1918. Era el año en que los hermanos pensaban que serían recogidos al cielo para estar con Cristo. ¿Por qué? Porque pensaban que había un paralelismo en el siglo I. Ya saben, Jesucristo fue ungido en su bautismo y 3 años y medio después fue ungida la congregación cristiana en el Pentecostés. 3 años y medio de diferencia. Entonces pensaban que Jesucristo, que fue coronado rey en 1914, haría que 3 años y medio después, en 1918, los ungidos recibieran su recompensa celestial. ¿Ven? Entonces, no tiene que ver con fechas de Armagedón.
Ahora, se equivocaron en hacer el paralelismo, claro, la Biblia no decía hagan ese paralelismo, ¿cierto? Pero es que lo interesante es que son estudios que hacían ellos, los estudiantes de la Biblia, en los tiempos de 1914 en adelante, antes de 1918. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque todavía no está siendo constituido el esclavo fiel y discreto para darle el alimento espiritual. Entonces, ni siquiera se ha llegado al año 1919 donde se sale de Babilonia la Grande. De modo que estas cosas se analizan dentro de la oscuridad que está en Babilonia la Grande. Con la poca luz, por así decirlo, que ellos pueden tener, hacen estos estudios. Y lógicamente, sin salir todavía de Babilonia la Grande, hay horror. Todavía el trigo está mezclado con la cizaña, con la mala hierba. O sea, las cosas no están claras, hay error. Recuerden que incluso fue por eso que Jesucristo le dice a los ángeles, no recojan todavía la mala hierba por un lado y el trigo por el otro, porque capaz que pasen a llevar a uno de mis siervos, a uno de mis discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que antes de la salida de Babilonia la Grande, las cosas no están bien todavía en los adoradores de Jehová. Entonces ese fue un error, que no es gran cosa, no es un pecado, no es que sencillamente es que la enseñanza bíblica de que hay gente que será recogida con Jesucristo, que es cierto, pensaron que ocurría en 1918 por un paralelo que se hizo. Sea como sea, no tiene nada que ver con fin del mundo en el año 1918. 1925, otro fin del mundo fallido, mentira. En el año 1925 se pensaba, porque estamos hablando de que desde antes se miraba al año 1925, y se pensaba que para ese año, por ejemplo, los patriarcas iban a resucitar. ¿Y de dónde sacaron eso? Lo que pasa es que según los cálculos cronológicos, se sabía en ese momento que en el año 1925 se cumplían 70 años de jubileos. Perdón, 70 jubileos. Desde que Israel entró en la tierra prometida, en adelante, 70 jubileos se cumplían para 1925. El que sepa lo que es el jubileo, sabrá que ahí se restituyen todas las cosas. Aquí eran 70 jubileos, era como la coronación de los jubileos de los jubileos. Entonces se pensaba que 70 jubileos, después de que Israel entrara en la tierra prometida, haría que los patriarcas resucitaran. Así, se pensaba en eso. Y visto que para 1925 se restituye la vida a los patriarcas, en 1918 se hizo un discurso donde, visualizando aquel acontecimiento, se pensaba que si en 1925 los patriarcas resucitaban, era porque la muerte perdía su poder, por lo tanto, de ahora en adelante, millones que ahora viven tienen la esperanza de no morir jamás. ¿Por qué tienen la esperanza de no morir jamás los que están vivos en 1918? Porque se pensaba que debido a los 70 jubileos que ocurrían para 1925, ocurría la resurrección de los patriarcas muertos, y si los muertos resucitan, ¿qué pasa con los que están vivos? Tienen la esperanza de no morir jamás, porque la muerte pierde su poder. Sea como sea, quiero que piensen esto, miren. Punto 1. La profecía de la resurrección de los patriarcas es bíblica. La profecía de que gente que esté viva no muera nunca, que lo dijo Jesucristo, también es bíblica. El punto es que no ocurriría en ese tiempo. Y en segundo lugar, de ninguna manera esto habla de fin del mundo. Así es que hemos nombrado fechas: 1914, 1915, 1918, 1925. Ninguna de estas fechas habla del fin del mundo. Mucho menos la de 1874, 1878, 1881. Por favor, ¿cómo alguien puede esperar el fin del mundo en aquellos años si a la vez está esperando que recién en 1914 Jesucristo sea nombrado rey? Entonces ahora viene 1941, esa no sé, es como que la incluyeron en el medio para abultar más. Pero eso es una tontera, o sea, no le veo la conexión con nada. Ya, ¿qué nos queda? 1975. Ese es el único año en que la organización sugirió la posibilidad, y no piensen que estoy usando palabras para maquillar el asunto, no, si de verdad sugirió la posibilidad de que comenzara el milenio tan esperado. Aún así, pongan atención a esto.
el milenio esperado, el milenio donde Jesucristo bendice la tierra, el milenio del paraíso, no fin del mundo. O sea, ni siquiera aquí hay fin del mundo, como lo conciben los evangélicos, debido al alimento que le dan los apóstatas. El fin del mundo no es tema para 1975, es el inicio del séptimo milenio. Porque en realidad los hermanos, fíjense, no se equivocaron en el asunto. Lo que pasa es que aquí hay un detalle. Miren. Realmente para 1975 se inicia el séptimo milenio después de que Adán fue creado. Adán fue creado y de ahí en adelante terminan 6.000 años de historia humana en 1975. Así es que de ahí en adelante, ¿qué comienza? El último día de 1.000 años. El séptimo día de descanso, donde al fin descansaría la humanidad de Satanás, de las enfermedades, de la vida de pecado. Así que comenzaría un día de alivio, al fin, gracias a Jehová, el descanso sabático. No fin del mundo, como lo conciben los evangélicos. Entonces, realmente sacando los cálculos cronológicos, efectivamente, ese año es. ¿Dónde está el detalle entonces? El detalle o problema está en que el milenio esperado no es el milenio que cuenta desde la creación de Adán, sino es el milenio que cuenta desde que entró el pecado al mundo, cuando Eva pecó y le dio del fruto también a Adán. Y eso ocurrió después de la creación de Adán. ¿Cuánto tiempo después? No se sabe. Entonces, ¿comenzó o no el séptimo milenio para 1975? El milenio de las bendiciones esperadas, no. Haciendo cálculos ocurrió el inicio del milenio desde que Adán fue creado, pero eso no tiene ninguna importancia. No señala nada. Entonces, los hermanos se traspapelaron y pensaron que ese era el milenio, por lo tanto podía comenzar allí el milenio sabático, donde Jesucristo gobierna la tierra y la convierte en un paraíso. Sea como sea, ya que estoy hablando muy someramente estos asuntos, no estoy tratando de alargar tanto el vídeo, que ya lleva 12, 13 minutos, lo voy a terminar pronto. Esto no está hablando de fin del mundo. Entonces, ¿por qué dicen de que los testigos anunciaron el fin del mundo en todas estas fechas y son fallidas? Resumamos y terminamos. 1914, el fin de los tiempos de los gentiles y entonces el inicio del reino de Jesucristo. 1914, año siguiente. Perdón, 1915, año siguiente. El fin de las instituciones mundanas debido a la anarquía. Ustedes ya saben, guerra mundial, todo lo que sucedió. Era razonable pensar en eso. Se dijo posible fin de las instituciones mundanas. 1918. Se pensaba que en el paralelismo del siglo I iban a tener su recogida celestial los últimos ungidos de la tierra. No fin del mundo. 1925 se pensaba que era la resurrección de los patriarcas debido a los 70 jubileos continuos. No fin del mundo. 1941. Burrada. Sin son ni ton. Invento de los apóstatas. 1975. Un séptimo milenio que empieza, sí. Pero no era el milenio desde el pecado en adelante. Era el milenio, lamentablemente, que es cierto, desde Adán en adelante, pero es que ese no es el que vale. El que vale es desde el que entra el pecado. Y como si fuera poco, se decía, no lo estamos asegurando, puede ser. Pero ¿qué era lo que podía ser? El inicio de las bendiciones del milenio, no fin del mundo. Entonces, por favor, cuidado, amigos evangélicos, con alimentarse tan fácilmente de lo que dicen los apóstatas con el fin de contradecir a los testigos. Si van a contradecir a los testigos de Jehová, háganlo en base a doctrina y cosas serias, no a inventos, ni tampoco a expectativas que no se han cumplido. Y disculpen que alargue un poquito el vídeo, pero miren, la Biblia habla de las vírgenes discretas y necias que salen al encuentro del novio en una hora que no era. Por favor, si eso está profetizado. Jesucristo dijo que las vírgenes discretas, porque a la otra se le empieza a acabar el aceite y van a buscar el ecumenismo, compartámonos el aceite. ¿Ah?
el ecumenismo. Pero Jesucristo habla de que incluso las vírgenes discretas que representan a los verdaderos adoradores saldrían al encuentro del novio en una hora que no era. Por eso dice, manténganse alerta, manténganse despiertos. Entonces, si para 1975, que es el único año que en realidad podría ser concebido como el año en que pensaban que venía realmente el fin del sistema de cosas, ¿no?, del mundo, y no ocurrió, bueno, es el cumplimiento de la profecía. Salieron al encuentro del novio, según Mateo 25, 1 al 13, salieron al encuentro del novio en un día y una hora que no era. Porque a una hora que ustedes piensan que es, no es cuando llega. Llega a una hora en que ustedes no piensan que es, dijo Cristo. O sea, estaba de alguna manera profetizando que se iban a equivocar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema de que las personas, con el afán de que se cumpla la profecía bíblica, no de uno, están en la expectativa de que se ocurra? Jesucristo, a pesar de que dice que se equivocaron en salir al encuentro del novio en una hora que no era, aún así después los bendice, no dice, oye, ¿ustedes por qué hicieron eso? No, los apóstatas son los únicos que apuntan con el dedo a eso. ¿Dónde está el problema? Jesucristo bendice igual a las vírgenes discretas y no a las que van al ecumenismo. Entonces, tenemos el tema aquí respaldado en Mateo 25, 1 al 13, pero adicionalmente Jesucristo dice que a pesar de eso hay que mantenerse alerta. Y fíjense que si nos metemos incluso muy sumeramente, porque quiero terminar el vídeo, hasta los evangélicos mismos, ustedes que me están viendo, concebían que desde 1948, cuando se forma el Estado de Israel, pasaría una generación que contaría de 70 años y haría que entonces el arrebatamiento esperado por ustedes como rapto de la iglesia, que yo no voy a meterme en ese tema ahora, iba a ocurrir ahí cuando ocurrieran 70 años en adelante, que era lo que dura la generación desde 1948 en adelante, y esperaban el rapto de la iglesia para 1918 y no ocurrió. Atención a eso. Yo no le puedo decir que estaban profetizando algo falso. Porque aunque yo no concibo el rapto de la iglesia como lo conciben ustedes, independientemente están ustedes hablando de algo que es bíblico. El arrebatamiento, la generación. Son cosas que están en la Biblia. ¿Dónde está el problema? Ustedes concibieron que eso iba a ocurrir para 1918, pero el hecho de que se hayan equivocado, incluso antes pensaban que era solamente 40 años después de 1948. Pero el hecho de que se hayan equivocado y no haya ocurrido ni en 1988 ni en 1918 no quiere decir que ustedes hicieron profecía falsa. Porque la profecía de ser arrebatado está en la Biblia. El tema de la generación lo dijo Jesús. Son profecías de Jesús y profecías bíblicas. Que no se haya cumplido en el momento en que ustedes lo esperaban, a su propio estilo, por así decirlo, no los convierte en falsos profetas. Se equivocaron en la expectativa. Ahora, independiente, en otro tema también creemos los testigos de Jehová que están equivocados en la interpretación. Porque aquí no hay rapto, ni corporalmente, ni cosas por el estilo, pero ese es otro tema. Así que ya, termino con el video. Todas las fechas mencionadas aquí nunca hablaron de fin del mundo. Y el hecho de que uno mencione una profecía bíblica no es que uno la esté profetizando. Y si uno se equivoca en el momento en que se cumplen las cosas, no hace falsa la profecía de la Biblia, ni de Jesús, ni lo convierte a uno en falso profeta. Así que cuidado con alimentarse de los apóstatas, porque lo hemos dicho repetidas veces, que en tal fecha ocurre el fin del mundo y ya falló. Atención a eso. Gracias a todos por escuchar este video. Disculpen que haya sido tan largo. Chao.